Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más, aquí su amigo Nelson Rodríguez Bretón, en este espacio de reflexión y también que tenemos, ¿no? Para poder compartirles información que les sea útil para su vida cotidiana, para su vida en familia y la sociedad. En esta oportunidad deseo compartirles un tema muy especial, un tema que por muchos años en lo personal también me ha intrigado, siempre buscando una respuesta. Ya para muchos jóvenes, para ya personas mayores igual, siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué existo en este vasto universo tan inmenso? ¿Cuál es la función que debo ejercer? Ya algunos incluso con una profesión, con un trabajo fijo, o algunos tal vez ahí entre queriendo hacer una y otra cosa, ¿no? Entonces, en esta oportunidad quiero hablarles de este tema en base siempre al material base que tenemos nosotros en nuestra comunidad, que es la Federación de Familias. Quiero, en base al principio divino, a los principios de unificación, responderles a esta pregunta tan importante, ¿no? Que es el propósito de vida. Bien, comencemos entonces. Quiero hablarles en un primer momento acerca de este tema tan importante, tocándoles acerca de este texto que se titula Matrimonio y Familia, las bases de la sociedad, ¿no? Es un texto bastante novedoso, entonces quiero hablarles acerca de este punto. Bien. Hay un punto incluso bíblico que podemos decir así que se llama el Génesis 1:28, en el que detalla, ¿no? Este punto de que menciona de que todo ser humano, ¿no? Existe para la alegría de Dios, ¿no? En un inicio, cuando Dios está creando todas las cosas en el Génesis, en reiteradas oportunidades él dice, ¿no? Cuando vio que hizo esto, vio que era bueno, ¿no? En el versículo de la Biblia, del Génesis, el primer capítulo, en varios de los versículos va mencionando que era bueno. Pero finalmente, en el último, en el Génesis 1:28, él expresa que cuando creó al ser humano, que lo que vio que creó realmente era muy bueno. Entonces, era muy bueno. Entonces, ¿qué significa? Que todas las cosas existen, ¿no? Para devolver alegría a Dios. Entonces, para nosotros como seres humanos, alcanzar una plena felicidad, un pleno desarrollo de nuestra integridad como seres humanos, lo que necesitamos es eso, ¿no? Cumplir estas tres grandes bendiciones que menciona en la Biblia, ¿no? La Biblia dice fructificad, multiplicad y dominad, señoread y sofuscad en los peces del mar, en las aves de los cielos. Entonces es una expresión que indica, ¿no? Este punto, lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Que el ser humano necesita atravesar lo que son tres etapas muy importantes en su existencia, ¿no? Vamos a comenzar explicando la primera gran bendición, que llegaría a ser fructificar, ¿no? ¿En qué consiste fructificar? La primera bendición. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, centrados en Dios, ¿no? En este caso sería, perdón, la mente, en este caso, ¿no? La parte invisible de nuestro ser y nuestro cuerpo, que sería la parte visible de nuestra existencia. Entonces, tiene que haber como centrado en el amor verdadero, pueda estar unido, ¿no? En este caso puede haber una unidad y que la mente sea que controle al cuerpo, ¿no? Centrado en Dios. Este es un punto muy importante. Cuando la mente domina al cuerpo y el cuerpo se une a los deseos de la mente, entonces este ser humano puede alcanzar un nivel de persona madura, ¿no?
una unidad de mente y cuerpo, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Y de esa forma llega a desarrollar como autocontrol, una persona que tiene valores, tiene principios, ¿no? Y un ejemplo, ¿no?, real de esto en la vida, en la historia es, ¿no?, Jesús mismo, ¿no? Como vemos en esta imagen también. Cuando, por ejemplo, pensamos en quién era Jesús, era alguien con mucho amor y también con una unidad de corazón con Dios. Entonces, por eso la Biblia dice también en los evangelios: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pero la perfección aquí no estamos hablando de una perfección extraordinaria, de hacer magia, de hacer cosas sorprendentes, no, estamos hablando de nuestra capacidad de amar, ¿no? Así como Dios ama a toda la existencia, a la creación, y nos da energía, nos da la luz del sol. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad de amar, como Jesús amaba a la humanidad, ¿no? Entonces, esa tarea es una primera tarea que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida. Madurez de nuestro carácter, de nuestra capacidad de amar, siempre tener una visión de que nuestra existencia es para crecer en amor, ¿no? Ese es un primer punto que necesitamos entender como una primera bendición o como una primera etapa de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, nuestro propósito de vida estaría enmarcado en esta primera tarea fundamental, ¿no? La madurez intelectual, emocional, y también poder desarrollar un ser que no tenga contradicciones, ¿no? Como normalmente hoy en día observamos en la sociedad. Una persona que no es madura, entonces no cumple lo que dice, no tiene, digamos, como personalidad seria, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Personas que en vez de que su cuerpo le domine con vicios, ya sea el alcohol, las drogas, etcétera, no. La mente tiene que controlar al cuerpo y guiarlo hacia un camino de bondad, ¿no? Eso podemos mencionar en esta parte. Ahora, entrando a la segunda bendición, estamos hablando de, la Biblia dice, ¿no?, multiplicados. ¿Qué significaría la segunda bendición? Que un hombre maduro y una mujer madura, en este caso ambos que hayan alcanzado la perfección individual, podemos decirlo así, entonces juntos puedan establecer una familia centralizado en el amor verdadero de Dios. De esa forma se puede crear familias armoniosas. Pero, ¿qué es lo que observamos en nuestra realidad actual? Vemos en este, por ejemplo, cuadro, del lado izquierdo, vemos que hoy en día no hay estas personas maduras, ¿no? Estos hombre y mujer que tengan una visión de establecer una familia. Más al contrario, ellos son personas que solo piensan en sí mismos, en su propia alegría individual, y de esa forma las parejas se expresan, ¿no?, lo que es, por ejemplo, la infidelidad, y esto hace que las familias en general de la sociedad estén en un colapso conyugal y la sociedad se derrumba, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, el dato que anteriormente compartíamos también, que es nuestra triste realidad en Bolivia y en el mundo, que de 10 matrimonios a sus 4 o 5 años, 7 hoy en día están, ¿no?, a este tiempo, están separándose, están divorciándose o están ahí yéndose a lugares distantes, ¿no? De esa forma abandonando el rol de padre, de madre para los hijos, ¿no? Y esto genera, ¿no?, realmente un ambiente muy hostil para los hijos, en el que la madre o el padre tiene que hacer un rol
tanto de papá, de mamá, madres solteras, o lo que llamamos hoy en día, ¿no? Las familias disfuncionales, monoparentales, con un solo padre, una sola madre. Entonces, esto está realmente, ¿no?, dañando mucho a la sociedad, porque como todos sabemos, ¿no?, realmente hasta para caminar necesitamos dos pies, ¿no? Esto es muy, muy obvio. Pero la familia también necesita un equilibrio, ¿no? En este caso, familias que se amen como esposo y esposa, y esto no ocurre, ¿no? Entonces, la visión del matrimonio muchas veces está un poco opacada, ¿no? El hombre piensa, me voy a casar para que mi esposa me sirva o me atienda, y el esposo, la esposa de igual forma, me voy a juntar, voy a tener una relación conyugal con alguien para que ya no sufra económicamente, etcétera. Pero la visión real del matrimonio es más al contrario: yo voy a vivir por el bien de mi cónyuge, ¿no?, para la alegría de mi cónyuge. Entonces, con esta visión centrada en Dios, porque Dios es un ser que tiene igual características duales, como se puede ver reflejado en todas las cosas de la creación, de masculinidad y feminidad. Entonces, la familia realmente refleja y expresa, ¿no?, lo que es Dios mismo también. Entonces puede Dios experimentar mucha alegría viendo familias unidas, armoniosas, ¿no? Que va a replicar esto también, que pueda haber dentro de esta fidelidad, dentro del amor conyugal, que es algo, podemos decir, como exclusivo. Entonces la fidelidad, y esto hace que la familia sea, como se puede ver en esta imagen de la derecha, puede estar firme como una construcción con buenos pilares, y sobre esos pilares de la familia puede construirse una sociedad armoniosa y equilibrada, y se puede lograr realmente éxito, ¿no?, entonces, en la sociedad. Y eso es lo que podemos lograr nosotros teniendo esta visión, ¿no?, de también qué es el deseo de Dios y la voluntad de Dios, que nosotros también como seres humanos necesitamos, ¿no?, tener esa humildad y unirnos a este deseo que tiene Dios. Eso sería la segunda bendición, una segunda etapa que necesitamos realizar todos los seres humanos para alcanzar la plena felicidad. Ahora, entrando al tercer punto, que también es bíblico, en Génesis 1:28 menciona, ¿no?, sofusdad, señoread, ¿no? La realidad que vemos hoy en día es lamentable, ¿no? Vemos, como ven en esta imagen, existe lo que es la contaminación ambiental, el tema de la trata y tráfico de los animales, y también muchas especies actualmente están en peligro de extinción, el calentamiento global. Entonces, y eso lo vemos de una forma muy latente, ¿no? Realmente el mismo hecho que hoy en día estamos viviendo en pandemia, por ejemplo, es un mal uso realmente, ¿no?, de las cosas de la creación, que se ha volcado, ¿no?, en nuestra contra, y es muy, muy alarmante y muy, como podemos decirlo, raro. Hace unos años atrás nadie veíamos andando con barbijos, ¿no? Todos estábamos tranquilos, pero hoy en día en las instituciones públicas, en los lugares serios, todos tienen que estar con barbijos, todos tienen que estar como, no como en las películas de terror realmente, ¿no? Entonces, ¿qué ha originado esto? Es la ambición, el egoísmo del ser humano, que en sus afanes, ¿no?, de buscar alcanzar niveles de felicidad centrados en sí mismo, ha ocasionado que la naturaleza le devuelva, ¿no?, lo que hoy en día es este virus, ¿no?, también el COVID-19, que realmente se ha llevado muchas vidas a parientes y a gente cercana también, cuando todavía no debería ocurrir esto, ¿no? Entonces, esto está pasando, ¿no? Y esta tercera bendición que estamos hablando, de dominar las cosas de la creación con amor, no ha ocurrido. Entonces, por ese motivo,
es que está ocurriendo todo esto. Pero la meta es que nosotros volquemos esta situación y podamos crear un mundo ideal a través de que con responsabilidad nosotros los seres humanos podamos cuidar y proteger a todas las cosas de la creación, en este caso el mundo natural, ¿no? A la Pachamama, como también se dice en la cultura quechua. Podamos nosotros cuidar el agua, podamos no botar la basura donde no se debe, siempre practicar el reciclaje, la reutilización de los materiales, de esa forma mantener un equilibrio, ¿no? Y eso podemos llamar realmente como un mundo ideal donde la tecnología pueda ser adecuadamente usada y de esa forma podemos vivir, ¿no? Podemos decir, en equilibrio o en una relación de dar y recibir con la naturaleza armónica, ¿no? En el que nosotros podamos también contribuir a la sociedad. Entonces, eso no es nuestra parte de responsabilidad y que debemos nosotros trabajar también. Bien, vamos a entrar también en un punto muy importante de esta explicación. Aparte, ¿no? De lo que es, por ejemplo, este detalle de cumplir estas tres grandes bendiciones, de madurar, de formar una familia, de poder cuidar la creación, tenemos una responsabilidad muy importante, ¿ya? Entonces vamos a hablar. Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que son los tres estados naturales de cada vida humana, ¿no? Como vemos en esta imagen, los seres humanos no solo existimos aquí en esta tierra para, digamos, aferrarnos al mundo material como actualmente ocurre, ¿no? Lamentablemente, las personas nacen solo con un afán, o mejor viven con un afán de querer conseguir muchas cosas para su bienestar físico, pero descuidando la parte interna, la parte espiritual, podemos decir así. Entonces, vamos a hablar acerca de este punto que nos ayuda a comprender también nuestro propósito de nuestra existencia. Bien. Bien, todos sabemos que como seres humanos atravesamos una etapa en la que podemos decir que es la vida en el vientre materno, ¿no? Durante aproximadamente 9 meses, o algunos menos, pero es un promedio que estamos rodeados en el útero materno durante este periodo de tiempo desde la concepción, ¿no? Desde el momento en el que hemos sido concebidos por nuestros padres. Entonces atravesamos este periodo, ¿no? En el que surge un nuevo ser, nacemos como un nuevo ser. Y este periodo es un periodo en el que nuestro cuerpo físico va desarrollándose y preparándose para nacer, ¿no? Y cuando la madre se cuida y le da buenos nutrientes y recibe amor también para su bebé, entonces se desarrolla adecuadamente, ¿no? Pero en cambio si en esa etapa hay descuidos, excesos, entonces también podemos ver que los niños nacen muchas veces con alguna situación complicada también. Entonces, este es un primer nacimiento en el que finaliza con el corte del cordón umbilical o la placenta, ¿no? Entonces, la placenta, el mundo en el que estaba el bebé, termina finalizando y nace el bebé que como un nuevo ser, ¿no? Entonces, esta es una primera etapa. La segunda etapa, podemos decirlo, es la etapa en la que nosotros vivimos un aproximado de 100 años, ¿no? Bueno, el tiempo de vida estándar está, ¿no? Entre los 70, 80, hay pocos que alcanzan a los 100 años, y más con esta pandemia. Pero esta etapa es en la que el ser humano vive rodeado por el aire, la familia, ¿no? Entonces es la vida en la tierra, podemos decir, ¿no? En la que actualmente todos estamos. Entonces, en este periodo
es un periodo en el que nuestra tarea más importante es poder desarrollar nuestra capacidad de amar. Y por de ahí también en este punto es muy importante la familia. Cuando la familia está íntegra, está completa, entonces nuestra capacidad de amar, como lo hemos explicado en la conferencia de la familia como la escuela del amor, entonces podemos desarrollar tanto nuestra capacidad de amar como hermanos, como hijos, como hermanos, como cónyuges y como padres, ¿no? Entonces estos 4 niveles se puede íntegramente desarrollar y de esa forma podemos decir que podemos lograr una madurez espiritual, ¿no? En nuestra capacidad de amar. Y cuando podemos decir nuestro cuerpo físico, como la ropa, se deteriora y termina, podemos decir, falleciendo, entonces se da nuestro segundo nacimiento, se corta el cordón, en este caso, que sería nuestra conexión entre lo espiritual y lo físico, y de esa forma nuestro ser espiritual nace, ¿no? Dependiendo a cómo ha crecido, nace para lo que podemos llamar la vida eterna, ¿no? Que sería otro periodo, ¿no? Entonces, en esta etapa tenemos que entender nosotros que la muerte en realidad no es algo triste, ¿no? No debería ser triste, porque es un nuevo nacimiento. Estamos naciendo para vivir eternamente, ¿no? Entonces, por eso esta comprensión es muy importante para que nosotros sepamos que nuestra existencia en la tierra en realidad es para crecer espiritualmente, para desarrollar nuestra capacidad de amar, ¿no? Entonces, cuando logramos eso, podemos nosotros entrar en este tercer nivel, que sería la vida en el mundo espiritual, que está rodeado por el amor de Dios. Y la duración aquí ya es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque Dios también es eterno, entonces Dios ha creado este mundo espiritual para que nosotros podamos vivir junto con Él eternamente. Entonces, realmente, como persona espiritual, nosotros soñamos un lugar, dice, ¿no? Un hogar espiritual eterno. Realmente, en este mundo, las leyes del amor y la verdad de Dios están vigentes. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, en nuestra etapa que estamos acá en la tierra, podamos desarrollar, podemos decir así, ¿no? Nuestro crecimiento espiritual. Si no lo hacemos, es como, por ejemplo, que nos hayan dado una piedra para esculpir y nosotros no hayamos hecho nada y al final de nuestra vida llevemos la piedra que nos dieron para esculpir sin haberlo trabajado. Entonces, sería como una vergüenza, ¿no? Realmente. Y lo que le llamamos normalmente infierno, o lo que relata la Biblia, ¿no? Como un lugar muy tenebroso y con mucho sufrimiento, en realidad llega a ser un lugar donde nuestro espíritu no está desarrollado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un bebé nace, cuando sus pulmones no se han desarrollado todavía? Entonces tiene que entrar a terapia intensiva, en una incubadora. Es algo similar para el espíritu. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en nuestra etapa de la vida terrenal nos esforcemos para desarrollar nuestra capacidad de amar y hacer buenas acciones, ¿no? Esta es una explicación muy importante que yo les ofrezco en base al principio divino. Si ustedes desean de tener más detalles de esa explicación, les invito a leer también el principio divino, el primer capítulo, los principios de la creación, en el que también detalla más profundamente con muchos más ejemplos de lo que estoy hablando en este momento. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar en la última explicación, que es un pequeño poema que dice cambiar yo para que cambie el mundo. Es una reflexión muy interesante por el hecho de que muchas veces, ¿no? Cuando estamos nosotros recorriendo el camino de la vida,
tenemos muchas ilusiones, ¿no? Pero hay una tarea muy fundamental que nos hace reflexionar este poema, ¿no? Es el Sufi Basak Yassir dice acerca de sí mismo, ¿no? Eso les voy a relatar este texto. Dice, de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios, Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto, caí en la cuenta de que había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma. Transformé mi oración y comencé a decir, Señor, dame la gracia de transformar a cuantos están en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y amigos. Con eso me doy por satisfecho. Ahora que yo estoy viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única oración es la siguiente. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Y si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Todos vemos con facilidad la paja en el ojo ajeno y queremos cambiar a los demás. Casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Entonces, esta es una reflexión muy interesante, podemos decirlo así, que a todos nos puede ocurrir en algún momento. Entonces, primero, ¿no? Como dice también el doctor Samuel, que es el fundador de la Federación de Familias, dice, nuestra primera tarea como seres humanos es dominarme a mí mismo, cambiarme a mí mismo, ¿no? Antes de intentar dominar el universo. Es una tarea muy importante, ¿no? Claro que si lo logramos hacer esto, también con nuestro buen ejemplo, vamos a contagiar también, ¿no? A los demás. Hay una película, ¿no? Que yo les quiero invitar a que lo vean también. Y los que deseen también, como siempre hemos estado haciendo, se pueden poner en contacto conmigo. Mi número es el 6744-7733. Les reitero, el 6744-7733. Entonces, también les puedo compartir el material. Se titula Qué bello es vivir. Es una película americana de los años 70, 80 aproximadamente, en el que un joven, como siente, ¿no? Una angustia por su existencia y dice, ya no quiero vivir más, porque tiene una empresa en la que ayuda a la gente a construir sus viviendas, etc. Y justo ese mes pierde el dinero, ¿no? Su contador pierde el dinero y no sabe cómo pagar, ¿no? Y por ese motivo él se siente angustiado, se siente preocupado y dice, mejor hubiera sido que no exista, que no. Entonces se le cumple, ¿no? Este deseo y él ve cómo el mundo era diferente, ¿no? Su esposa no se había casado, la gente a la que él había ayudado estaba en una completa miseria, no había desarrollado nada y todos eran egoístas y el mundo era muy diferente a lo que normalmente ya estaba viviendo él. Entonces él dice, se siente muy agradecido con su existencia y entonces, ¿cuál es, no? La reflexión final de esto? Es que nosotros con nuestra existencia, aunque a veces parecemos algo diminuto, algo pequeño, podemos generar un cambio positivo en nuestro entorno, ¿no? En nuestros familiares, en la comunidad donde nos encontremos, podemos hacer mejoras y podemos hacer algo positivo. Entonces, la frase, ¿no? Que este día estaba pasando por mi mente, existimos para hacer grandes cosas. Nuestra existencia es muy valiosa y muy importante, tanto para Dios y para nuestra familia. Un saludo cordial y muchas gracias por escuchar esta reflexión. Que tengan una buena semana.